Estamos con Duberlí Rodríguez, el doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Duberlí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Nicolás. Se ha generado, a raíz del brutal asesinato de esta criatura de 11 años en San Juan del Lurigancho y de la captura de este César Alba Mendoza, una vez más el debate sobre la reinstauración o no de la pena de muerte en el Perú para este tipo de delincuentes. Y esto, por supuesto, se ha politizado, ¿no? Una vez más, ¿no? Es una buena banderita de campaña política, ¿no? Pero lo que interesa saber es cuál es la opinión del presidente de la Corte Suprema, porque este debate, insisto, no es nuevo, ¿no? No es nuevo en el Perú ni es nuevo en el mundo. Es un debate que siempre está presente en la agenda del poder legislativo, de los poderes políticos, etcétera, y también obviamente de los jueces. Pero si nosotros nos apoyáramos o tuviéramos en cuenta solamente lo que opina la ciudadanía, pues imagínate, hasta podríamos restaurar como método de investigación la tortura. Porque si le preguntas a la población si quiere que los maltraten, que les peguen, que los torturen a los investigados para que confiesen, la gente va a decir que sí. Además, ya han habido encuestas en ese sentido. Entonces, el tema del derecho penal no es un tema de encuestas, no es un tema de mayorías o minorías. Ese es un tema de la política. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que una elección se gana con más votos o con menos votos. Pero un tema del derecho, un tema de justicia penal, no es un tema de encuestas. No es un tema de encuestas, porque si ahorita hacemos la encuesta, el 90%... Probablemente esté a favor de la pena de muerte. Pero yo como una persona que abrazo la concepción del humanismo, como concepción filosófica de vida, que respeta al ser humano, entonces, y también como persona que, digamos, es partidario de lo que se llama el garantismo penal, que es diferente a lo que es el populismo penal. El populismo penal se apoya en lo que se llama el derecho penal electoral. Cada vez que hay elecciones, habrás visto en las últimas elecciones, la mayoría de candidatos ofrecían justamente pena de muerte, cadena perpetua para los violadores, mano dura, mano recontradura, es decir, son propuestas básicamente políticas. Pero sin embargo, en el terreno práctico la pregunta es, ¿acaso donde hay pena de muerte, eso ha llevado a disminuir los índices de criminalidad, Nicolás? Y eso es totalmente al contrario. Claro, pero ahí se generan, en realidad la discusión sobre la eficiencia o no de la pena de muerte ha tenido o tiene dos elementos, ¿no? El primero, si es disuasivo. Es decir, si el aplicar la pena de muerte te va a llevar a que se reduzca el tipo de delito que vas a castigar con la pena de muerte, en este caso la violación de menores. Y lo que dice Duberlí Rodríguez no es cierto. En los lugares donde se aplica la pena de muerte no se ha reducido el delito, pero hay gente que dice que sí. Si quieres te pongo el ejemplo de Estados Unidos, que es el país en América que tiene la pena de muerte, el único que tiene en América, sí, de los estados más o menos conocidos, ¿no? Porque hay pena de muerte en Belice, en Surinam, que son países absolutamente pequeños, pero pena de muerte no hay en Costa Rica, no hay en Colombia, no hay en Chile, no hay en Brasil, etcétera, etcétera. Solamente existe en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. En esos 50 estados ya poco a poco se está aboliendo la pena de muerte y ahorita hay 18 estados que ya no tienen pena de muerte y entre ellos el estado de Nueva York. Es decir, en Nueva York, que es la capital financiera del mundo, ya no existe pena de muerte. Y la pregunta es, cuando se ha hecho unos estudios comparativos en Estados Unidos, en los estados que hay pena de muerte y en los estados que no hay pena de muerte, la respuesta o la investigación es prácticamente, digamos, asombrosa. Es decir, en los estados que hay pena de muerte, al contrario, ha aumentado el índice de criminalidad. Ahora, yo en el debate que se ha tenido muchas veces sobre la pena de muerte, alguna gente dice, sí, pero acá no se trata de disuadir, se trata de eliminar de la sociedad gente que es irrecuperable. ¿No es cierto? Porque qué posibilidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, que todo indica que es un depredador, es decir, un hombre que tiene todo un historial de violencia sexual y de abuso de menores, además, ¿no? Claro, entonces hay gente que dice, lo que hay que hacer con estos delincuentes, ¿qué es? ¿Lo vas a meter en una cárcel, lo vas a mantener de por vida? Hay que eliminarlo, no tienen posibilidad de recuperación. Pero justamente volvemos al mismo tema. Es decir, ¿es eficaz la pena de muerte para reducir las violaciones, para reducir los asesinatos, para reducir los asaltos y robos? Estadísticamente no existe ninguna estadística que te diga qué es lo que estás diciendo. Mira, vamos a Europa. Ahí existen penas muy bajas. No son penas draconianas, ni siquiera existe la cadena perpetua que la tenemos en el Perú, ni 35 años que lo tenemos en el Perú. Y eso no significa que aumenta los delitos. El tema de los delitos
tiene que ver con causas de la delincuencia. Eso hay que estudiar. Hay que promover el estudio mucho de la criminología, que es diferente a la criminalística. La criminología estudia al delincuente, los factores por qué esa persona se volvió delincuente. Por tanto, tenemos que ir fundamentalmente al tema de la prevención. Por eso yo saludo la iniciativa de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora congresista Choquehuanca, que nos ha citado hoy día a las 12 del día, al mediodía, en el Ministerio de Educación, para formar una instancia nacional que estudie una política de prevención y de protección de niñas, niños y adolescentes. Es decir, tenemos que tener por delante, Nicolás, una respuesta inteligente del Estado. Jamás la represión ha demostrado que es más eficaz que la prevención. Y te voy a poner el ejemplo del terrorismo. Al terrorismo no se lo venció con el terrorismo de Estado, no se lo venció con la guerra sucia, por la cual ahora están condenados el Grupo Colina e incluso el expresidente Fujimori. Al terrorismo se lo venció con el GEIN, con el grupo de inteligencia que tuvo a la cabeza a Benedicto Jiménez. Entonces, a Abimael Guzmán se lo capturó sin disparar un tiro y, sin embargo, el Poder Judicial, en un mega proceso que llevó adelante el doctor Pablo Talavera Helguera, le puso la pena que corresponde, que es la de cadena perpetua, y está perfectamente condenado. Y en el caso de las violaciones, en el Poder Judicial el año pasado, a nivel de la Corte Suprema, hemos ratificado 406 condenas. Y en el caso de cadena perpetua, hemos impuesto 60 cadenas perpetuas solo el año pasado, sin contar las condenas que ya no han subido a la Corte Suprema. Ahora, en este caso hay un ingrediente más que ha resultado enervante para la gente, que es la información que ha aparecido, que trajo ayer el señor Vellaneda, Jorge Vellaneda, el padre de la criatura fallecida, en el sentido de que hay un registro donde aparece este señor con un prontuario, entre los cuales figuran 2 denuncias formales el año 2014 y 2016 por violación. Y la pregunta es cómo una persona que está denunciada y supuestamente procesada por violación puede estar en la calle y seguir violando. O sea, ¿qué es lo que falló acá? Ahora, bueno, el señor Avellaneda dice que además en las indagaciones que ellos han empezado a hacer, siguiendo los pasos de este hombre, viendo los lugares donde vivía, por donde pasaban, había denuncias en contra de él por violación, y por eso era que se mudaba, ¿no? Bueno, yo no quiero aquí, digamos, criticar o cuestionar de manera así ligera a las instituciones, pero la ciudadanía tiene que saber que cuando se comete un hecho delictivo, la primera institución que recibe esa denuncia es la policía. Luego se requiere la presencia del Ministerio Público o de la Fiscalía. Y finalmente, cuando ya hay juicio, cuando hay proceso penal, recién intervienen los jueces. Y lo que me está contando Nicolás, también lo he escuchado. ¿Qué ha pasado? De que esta persona habría sido ya denunciado por otras personas, porque incluso han declarado recientemente. Pero la pregunta es, ¿dónde se quedó? Se quedó pues en la comisaría, me imagino, porque ha habido negligencia allí, ha habido, digamos, de repente no una atención, digamos, prudente por parte de la policía, porque yo he averiguado la situación de esta persona desde el punto de vista judicial. Esta persona ha estado implicado en 3 procesos. En uno por hurto simple, él está ya acusado y se ha señalado fecha el 6 de marzo para dictarle la sentencia condenatoria por hurto simple. Pero es un delito muy simple, muy leve. Luego él ha sido también denunciado por faltas, por lesiones, faltas, no delito. Y ahí ha sido absuelto por faltas. Y en otro caso, más bien, él está como agraviado de lesiones graves y ha sido condenado el que lo agredió. Entonces, pero ninguno de caso de violación ha estado en el Poder Judicial. Es decir, ningún caso ha llegado a judicializarse. Ninguno, en absoluto, no ha llegado ningún caso. Entonces, yo no quiero culpar a nadie, pero en alguna parte está fallando el sistema, en alguna parte. Pues entonces pongámonos a ver, y por eso muy bien, me parece la iniciativa de la ministra Choquehuanca, de que nos reunamos hoy día, la policía, el ministro del Interior, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, para tratar de elaborar una política nacional que ponga por delante la prevención. No, y que esté basada, o sea, por un lado la prevención, pero por el otro lado la tolerancia cero con respecto a este tipo de delitos, ¿no? Obviamente, porque escúchame. O sea, porque ahora resulta increíble, porque era, o sea, el señor Vellaneda con toda razón estaba entre indignado y pasmado por la información. Porque yo estaba en contacto con él, con el abogado, y lo que me decían es íbamos avanzando en la investigación, ¿no es cierto? Íbamos visitando los lugares donde este señor había vivido y por donde pasaban lo señalaban como violador, que se había ido precisamente porque había una denuncia en contra de él. O sea, no puede ser, ¿no? Por eso digo, Nicolás, cada institución tiene que jugar el papel que le corresponde.
El encargado de darnos seguridad, de protegernos a los ciudadanos peruanos, a los 32 millones de peruanos, ¿quién es? El encargado de protegernos es la policía. La seguridad ciudadana es responsabilidad de la policía, del Ministerio del Interior. El Poder Judicial solo interviene cuando ya se cometió un hecho. Es decir, el Poder Judicial no está para prevenir. Entonces, tenemos que reforzar la política de prevención con la policía, con las municipalidades, con las demunas, con la propia educación, con la propia escuela, porque también es un tema de educación, es un tema de cultura. Ahora, una última pregunta de índole más bien informativo sobre el tema de la pena de muerte. En este momento en la Constitución está contemplada la pena de muerte, ¿no es cierto? Mira, Nicolás, sobre ese tema yo respeto las iniciativas de los congresistas que, recogiendo el clamor ciudadano, están planteando la reimplantación de la pena de muerte. Yo como juez no puedo pensar así, porque yo no pienso básicamente políticamente, yo pienso más que nada como juez, y yo, como te he dicho, yo no soy partidario de la pena de muerte, y lo tengo que decir con franqueza, porque yo siempre digo lo que pienso, aunque eso no me genere aplausos y genere opiniones, digamos, de la gente que me critique mucho, pero yo tengo que decir lo que yo pienso. Yo también respeto lo que dicen los señores congresistas, pero ahí tenemos un problema de tipo jurídico y legal. Mira, el año 1969... se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el marco protector de los derechos humanos en América Latina, como Europa también tiene su Convención Europea de Derechos Humanos y tiene su Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nosotros tenemos nuestro tribunal que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tutela los derechos humanos. Esta convención fue ratificada por el Perú cuando ya estaba retirándose el gobierno militar. Estamos en el año 78 con Morales Bermúdez. Morales Bermúdez ratificó con un decreto ley, porque no pueden dar leyes, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que más lo conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué hizo la Constitución de 1979? En una disposición, igualito volvió a ratificar esta convención. ¿Y qué ha hecho la Constitución del 93? Ha vuelto, digamos, a establecer que no hay pena de muerte. Entonces, jurídicamente, por el momento no es viable la reimplantación de la pena de muerte. Una de las consecuencias, o sea, no solamente habría que procesar, para lo cual se requiere una votación calificada, una modificación de la Constitución, sino que además esto implicaría denunciar este tema ante la Corte Interamericana, lo cual supone salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchas personas que dicen que hay que salirnos. Yo escuché ahí a una periodista que decía, me importa un comino la Corte Interamericana. No podemos decir así. Eso es, pues, ni siquiera los africanos podrían estar expresándose en esa manera. Nosotros tenemos que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos tienen un contenido normativo y está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, tendría que ser un retroceso en el tema, digamos, de los tratados internacionales. Nosotros también tenemos normas internacionales que tenemos que respetar, porque nosotros nos hemos comprometido a acatarlas. Por esa razón es que no es viable por el momento. Ahora, eso no significa que no se pueda hacer nada. Obviamente pueden aprobar que retirarnos de la Corte Interamericana, pero tendrían que aprobarlo. Segundo, pueden modificar la Constitución, lo pueden modificar, pero no solamente... Ahora, y una pregunta totalmente personal, porque a mí me ha pasado. Yo he tenido... Al frente hablé el día que ocurrieron los hechos con el señor Vellaneda, que fue conmovedor, estremecedor. Estuvo ayer acá conmigo. Yo, Duberly, te juro, lo miraba y pensaba, ¿qué haría yo si estuviera en sus zapatos? Y este hombre es increíble, porque ellos en un momento han tenido la ubicación del delincuente. Ellos han hecho y el señor Vellaneda ha podido ir y matar a este hombre si hubiera querido, claro, porque sabía dónde estaba en determinado momento. Y no lo ha hecho. Eso quiere decir que es un hombre en medio del sufrimiento, respetuoso de la ley, porque hoy la ley no dice que válida la pena de muerte. Por eso mismo lo que yo me pregunto es, ¿qué haría Duberly Rodríguez en una situación así absolutamente personal? Yo tendría que indignarme. Mi reacción espontánea, instintiva, sería tratar de matarlo a esa persona, ¿me entiendes? Pero esa es mi reacción instintiva. Y donde voy yo a una suerte de hacer justicia por mis propias manos y llevar adelante lo que sería una venganza personal. Pero desde que tenemos Estado de Derecho, ya la justicia no está en manos de las personas, está en manos del Estado. Las personas hemos renunciado a la facultad de hacer justicia por nuestras propias manos y la depositamos en el Estado. Entonces dejemos que el Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, todos los que estamos en el sistema de justicia, hagamos nuestro papel, porque si no, estamos retrocediendo en el largo camino de la humanidad. La gran interrogante es qué pasa cuando no funciona el sistema.
Como Bueno, aparentemente ha ocurrido en este caso, pero, ¿no es cierto? claro, efectivamente, pero hay que corregir justamente donde está mal. Mira, hay varias propuestas. El propio Poder Judicial, sin que nadie nos lo pida, el año pasado hemos puesto en marcha en Villa El Salvador, en la Corte de Lima Sur, el primer módulo de justicia integrado en violencia familiar, donde tenemos juntos, les sí los hemos juntado a todos los actores, al médico legista, a la Cámara GESEL, a 3 jueces que están atendiendo las 24 horas del día para justamente dar atención oportuna a quienes son víctimas de violencia familiar. Pero eso lo tenemos que replicar en todo el Perú, pues, Nicolás. Estamos prácticamente empezando con una campaña y el Poder Judicial también está haciendo su papel. Duberlín Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Y por supuesto, la pregunta...